Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Muy buenas noches, estamos iniciando de nuevo después de tanto tiempo, una semanita por lo menos, quedamos en silencio. Hoy volvemos a reflexionar un poco y sobre todo porque nos estamos preparando. Recuerden que estamos de vacaciones. Febrero para nosotros fue todo el tiempo de las vacaciones, porque también estuvo el Día de los Enamorados, entonces estábamos tan enamorados de la vida, tan enamorados de los salmos, que cada uno quería concentrarse en la palabra de Dios. Cada uno personalmente, espero que hayan leído, espero que hayan hecho un camino hermoso también sobre la palabra de Dios en estos días. Bueno, hoy queremos continuar una horita de reflexión, así de este horario en que estamos comenzando. Ahora vamos a ir entonces hasta las 9:10 más o menos, para que ustedes tengan estos 60 minutos así clavaditos de palabra de Dios. Hay tantas cosas para decir sobre los salmos. Hemos iniciado una introducción y seguiremos con la introducción. Como yo les dije, si es que vamos a estudiar solamente sobre los salmos, así de esta manera nos llevarán por lo menos 5 años, ¿verdad? Todos los días estudiando sobre los salmos, pero es una cosa, les aseguro que es una cosa maravillosa. Porque además de ir describiendo y hablándonos de la historia de la salvación, aquí nosotros encontramos en algo que es poético, es decir, algo muy hermoso. Yo les había dicho en una oportunidad en esta introducción, en uno de los días que estuvimos reflexionando sobre los salmos, que toda traducción siempre es una traición de cierta manera, ¿verdad? Porque nunca podemos traducir así tal cual lo que uno está expresando a través de una lengua. Imagínense del hebreo tener que traducirlo a otro idioma y a otro idioma, lenguajes que no son así tan cercanos a tantas lenguas, a tantos idiomas, porque uno tiene que procurar entrar en esa cultura, qué es lo que quiso expresar, qué es lo que quiso decir. Yo lo más común y lo más normal que suelo poner para que nos entendamos es cuando nosotros queremos traducir, por ejemplo, u otros que quieran traducir la expresión nuestra del guaraní, no sé, upeapere le digo yo, ¿verdad? El upeapere, sé que te traduzca al inglés, al francés, al alemán, al chino, al francés, a todos los idiomas habidos y por haber. Imagínense cómo entenderían, ¿verdad? Porque si lo hacemos de una manera simplemente literal, muchas veces no te dice ese contenido profundo de lo que vos estás queriendo expresar. Y eso yo lo pude experimentar porque les cuento que estando en Israel
con los alumnos que venían de todas partes del mundo, entonces yo les hacía estas prácticas, ¿verdad? A propósito, yo le podía en guaraní, ¿verdad? Le ponía así frases para que me traduzcan. Yo les iba diciendo la palabra y después ellos cada uno iba traduciendo a su propio idioma y de acuerdo a eso después me tenían que explicar qué es lo que entendían. Yo les puedo decir que nadie entendía verdaderamente lo que significa el upeapere y andemate porque entramos dentro de una cultura. Bueno, ahora eso hagan también, pero más aún se complica porque nosotros entramos en un lenguaje poético. Y cuando hablamos desde el lenguaje poético, ustedes saben que la poesía siempre no es una cuestión simplemente entonces de traducción de la palabra, porque aquí entra la métrica, entra la sonoridad de las palabras y así sucesivamente. Entonces, todos estos elementos son importantes, todos elementos son tan lindos que nosotros tengamos en cuenta, tengamos en consideración. Bueno, así que queridos amigos, vamos a continuar. Nosotros la última vez estuvimos mirando todo lo que significa, ¿verdad?, esa interpretación desde el punto de vista literario. Habíamos hecho una pequeña introducción. Hoy ya queremos entrar directamente y mirar cuáles son estos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos dentro del aspecto literario. E iremos mirando, ¿verdad?, de nuestra Biblia, ciertamente, de acuerdo a los salmos que vamos encontrando, para que podamos entender también lo que significa para nosotros. Lo primero que les quiero decir entonces, al hablar de los salmos, miremos un poco. Los salmos, como definición, y vayan anotando, son en su mayoría cantos y oraciones. Eso tenemos que entenderlo. En su gran mayoría son cantos y oraciones. Y hay en ellos reproducidas dos actitudes básicas. Esto tenemos que entenderlo y tenemos que mirarlo entonces. Dos actitudes básicas. Primero, de alabanza y luego la de súplica. Alabanza y súplica. Estas dos actitudes importantes, ténganlo por entendido y ténganlo entonces bien memorizado también. Porque cuando nosotros estamos hablando o cuando estamos rezando o cuando estamos leyendo o cuando queremos entender incluso dentro del mismo estudio, tenemos que entender este género literario, es decir, del aspecto literario tenemos que entrar. El punto de vista literario es importante, es indispensable. Y estos dos elementos, ¿verdad?, de estas actitudes básicas, el de alabanza, alabar, pero por otra parte también el de súplica. Y vamos a ir entrando en los géneros ahora, y son lindísimos, ¿verdad?, porque vamos a ir mirando los ejemplos. Hay una variedad muy grande en esta colección de 150 salmos que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia. Ahora, estas dos actitudes que nosotros tenemos, que son las de alabanza y las de súplica, se pueden expresar en tonos y acentos diferentes también. Otro elemento para tener en consideración, y vayan anotando, tonos por una parte y también acentos diferentes. Y por lo tanto, de aquí la posibilidad de detallar y hasta de minimizar la clasificación, de multiplicar las categorías de los géneros. ¿Se dan cuenta? Porque claro, cada uno de ellos tienen de nuevo ciertas combinaciones. No nos olvidemos lo que habíamos dicho al comienzo de nuestra introducción, ¿verdad?, de todo lo que fuimos estudiando sobre los salmos. Nosotros decíamos, por una parte, que al hablar de los salmos, estos salmos se fueron escribiendo poco a poco. Después existen otras manos que van metiendo pluma también ahí. Algunos como que le van agregando. Dentro de la Biblia, o por lo menos en la introducción bíblica que nosotros habíamos hecho, habíamos dicho que normalmente los escritos bíblicos no se quitan palabras, normalmente, porque ellos tenían un respeto muy grande, lo que ya se introdujo dentro de la Biblia, no se puede mover así nomás y quitarlo, porque no me gusta o porque quiero cambiar. Normalmente no. Dentro de un estudio profundo de lo que son los textos y en el sentido bien comparativo con los manuscritos, con los pergaminos, o sea, todo lo que significa, ¿verdad?, los textos. Yo no sé si llamarle originales porque es muy difícil que tengamos textos originales. Imagínense, miles de años atrás.
es imposible, sino que nosotros tenemos copias y copias y copias y copias, hasta que llega en un momento en el cual necesitamos, ¿verdad?, tener un texto que nos sirva como referente. A ese nosotros le llamaremos el texto, entre comillas, original. Pero en este sentido, nosotros los textos así, textos originales, son del año 1000, del año 1000, ayer, del año 1000, ¿entendiste? Y entonces, con esto no queremos decir que no existan textos mucho más antiguos, pero en un momento tenemos que tener el receptus, ¿verdad? O sea, algo que nos sirva de un texto que sea la base sobre el cual todos podemos converger y sobre el cual todos podamos traducir y todos podamos ponernos de acuerdo en los textos. Y de ahí que se hagan las traducciones, ¿entienden? Esto es entonces un elemento bastante delicado, y más aún con respecto a los salmos, ¿verdad? Porque los salmos ya dijimos que son géneros literarios muy interesantes y bastante complicaditos porque son poesías, son súplicas, son oraciones, son aquellos que salen. No es una simple narrativa que estoy comentando algo, no. Aquí se está expresando una historia de salvación desde estas dos actitudes básicas, decíamos. Por una parte, el de alabanza y por otra parte, entonces, el de súplica. Entonces, por eso que es bastante difícil la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar? Porque de repente encontrar los dos géneros dentro de un salmo. De repente es una oración y de repente también entonces nosotros encontramos y vemos que en el camino se va viendo que estos salmos mismos comienzan a medio a cambiar, digamos, ¿verdad? Pero a cambiar ¿en qué sentido? Del texto anterior al texto nuevo comienza a cambiar porque se le va agregando algo. Ya decíamos que sacar textos era más difícil que agregar nuevos textos. Yo incluso les leí, les vuelvo a repetir, miren un poco de nuevo, tengan su Biblia ahí en su mano, el Salmo 50, eso yo les estuve explicando, que es la oración, ¿verdad?, de David, la súplica del pecador arrepentido. Ustedes tienen que mirar el Salmo 51, entre paréntesis 50. Lo que nosotros usamos normalmente como iglesia para los textos litúrgicos son los que están del griego, esos que están entre paréntesis, representa al griego, ¿entiendes? Entonces ese es el Salmo 50. Entonces tenemos así, dice, al final, en el 20, el 50-20, miren el Salmo 50-20. Trata bien a Sión, Señor, por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Reconstruye los muros de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver David con la reconstrucción de los muros de Jerusalén? Esto quiere decir que se está refiriendo ya, es un agregado. Si nosotros decimos que creo que dice lo del comienzo, miren por 51, dice, del maestro de coro, Salmo de David, ¿se dan cuenta? O sea, se le atribuye a David, como que David haya escrito este salmo. Cuando el profeta Natán lo visitó después de que aquel se había unido a Betsamé. Bueno, está bien. Salmo 50 es como que David está cantando, o está suplicando, o está llorando, no sé. Eso tenemos que mirar después cómo vamos a clasificarlo. Porque aquí encontramos un poco de todo también, ¿verdad? Dentro del género literario, porque es poesía. Hay súplica, hay oración, hay alabanza, y bueno. Pero aquí al final incluso, ¿verdad?, te pide y dice, reconstruye los muros de Jerusalén. Reconstruye los muros de Jerusalén. Bah, tiempo de David estamos, ¿eh? Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos sobre tu altar. David, el templo es con Salomón, posterior. El Jejal, bueno, Jejal, que quería decir palacio, templo, donde David vive, es al mismo tiempo, es palacio, Jejal quiere decir eso, es el palacio donde vive el rey, pero al mismo tiempo Jejal quiere decir templo. Bueno, reconstruye, después te habla aquí de los sacrificios rituales, se ofrecerán novillos en tu altar. Esto ya te está hablando del templo y posiblemente mucho después, ¿verdad? Templo de
Salomón, esto ya estamos prácticamente en el año 500, ¿se entiende? O sea, esto se está escribiendo ya en el año 500, tal vez por ahí cerca, ¿verdad? David ya hace más de 500, 600 años que se murió. Bueno, pero después que introduzcan tal vez algunos elementos, no sé, son bastante antiguos. Entonces, por eso que es bien complicado, y más aún, como le estaba diciendo, cuando es una oración de súplica, cuando es un canto, un cántico. Antes no se tenía, ahora más o menos nosotros podemos ir datando ciertas cosas, pero no es fácil también datar. Nosotros sabemos que hay incluso muchos poemas nuestros que son anónimos, ¿verdad? No sabemos quién escribía, no sabemos en qué año se escribía, y eso estamos ahora, estamos en este siglo, entre comillas, estamos en la modernidad. Imagínense en aquel tiempo cómo sería, ¿verdad? Bueno, pero sigamos nosotros y vamos a ver más detalles. Esto se hace en desventaja del valor del método, ¿verdad?, de esta cuestión de los géneros. Si se multiplican criterios de clasificación, porque entonces criterio de clasificación, como vamos a ir, himnos, súplicas, cantos, a ver un poco, lamentaciones individuales, oraciones individuales, o sea que hay de todo un poco, ¿verdad? Hay muchos elementos que tenemos que ir mirando, salmos sapienciales, o sea, los géneros. ¿Cómo lo vamos a clasificar? No es fácil. Estos salmos comienzan a moverse de una categoría a otra. Se mueven de una categoría a otra. Porque de repente te encontrás y decís, no, pero este es un salmo sapiencial. Este es un salmo que te hace pensar. O este es un himno. ¿Qué está haciendo este? ¿Está cantando? ¿O es un salmo sapiencial que te hace reflexionar y entra a lo más profundo del hombre para reflexionarlo? Y bueno, la clasificación debería seguir siempre criterios fijos y uniformes. Criterios de forma, de contenido, de tono y actitud, y de posible ambientación en la vida real. Este último factor puede ser perfectamente reemplazado por el tono. Según ello, se puede hablar de algunos géneros. Y veamos un poco cuáles son estos géneros de los cuales nosotros podemos hablar, que después vamos a ir leyendo también estos salmos para que entendamos mejor. Por ejemplo, himnos o cantos de alabanza. Himnos o cantos de alabanza. Es decir, que nosotros a esto que le llamamos salmoi, salmos, podemos tener himnos o podemos tener los cantos de alabanza. Podemos tener súplicas o lamentaciones colectivas. Súplicas o lamentaciones colectivas. Tenemos entonces los salmos. Tenemos súplicas o también lamentaciones individuales. Una sola persona que está hablando, que está rezando, que está llorando, que se está lamentando ante el Señor por cierta situación, por cierta enfermedad. Tenemos los salmos reales, la intronización de un rey. Quiere decir que estos eran como oraciones o cánticos o alabanzas, o eran como poesías que se utilizaban cuando se introducía un rey, o en las oraciones que se hacían, ¿verdad?, con la intronización del rey. Salmos reales. También existen poemas didácticos, es decir, poemas que te van enseñando, poemas que a través de su desarrollo es como pedagógicamente te va enseñando algo, está queriendo desarrollar algo, ¿verdad? En cada uno de estos géneros es posible distinguir categorías menores y subgéneros de nuevo, en cada una de estos géneros. O sea, porque la variedad es tan grande. Al final de cuentas, podemos decir casi que existen 150 tipos de salmos, digamos así, 150. Y claro, porque cada poesía es cada poesía. Pero, en fin, vamos a procurar y hacer el esfuerzo por lo menos para entender y tener una idea general y más o menos clasificar. Se dan cuenta que si los grandes estudiosos no nos pueden dar una clasificación así, matemática, decir esto pertenece a esto y a esto y a esto. Entonces imagínense, entonces nosotros que estamos ahí en el A, ni estamos en el B ni el C dario, ¿verdad? No estamos ni en el abecedario nosotros, estamos en el A, para comenzar, para mirar, para entender, saber que existen estas terminologías, ¿verdad?
Estos estudiosos que se pasaron la vida sentados 60, 70 años, sentados estudiando solamente sobre estas cosas, imagínense. Una riqueza impresionante, ¿verdad?, del conocimiento de esta gente que nos han legado, menos mal que nos han legado y nos han dejado. Y ellos nos van indicando eso. Por eso que a mí alguna vez me preocupa mucho, y yo lo suelo decir, sobre todo en de Yarañe, cuando hablamos de estas cosas, que hay algunos que son muy improvisados y vienen y nos dicen, sí, porque esto es así, y se vuelven intransigentes, como si fuese así, ¿verdad? Como si subiese todo. Años y años de estudio, ¿verdad? Él tira toda la borda, como si fuese que él la iluminado. A lo guapa. No, señor. Tengo que ser entonces sencillo, humilde y decir, bueno, esto es lo que podemos entender, esto es lo que podemos saber, y desde ahí entonces hacer un camino que es lo más importante, ¿verdad? Porque entendiendo de esta manera encontramos más riqueza, porque estamos encontrando la fibra del sentir del autor sagrado o de esa comunidad que se está expresando a través de estos escritos y en su relación con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros nos interesa, porque yo leyendo y entendiendo estos escritos profundos religiosos, estoy leyendo el corazón del hombre y veo mi propio corazón que se está abriendo hacia Dios, utilizando estos escritos, que me están hablando a mí. Entonces hoy yo lo estoy utilizando y yo le estoy hablando a Dios a través de estos salmos. Bueno, miremos entonces, anoten ahí los que están escribiendo algo, los que están queriendo tener algo más como aprendizaje. Comenzamos con los himnos. Estos son los primeros que aparecen en los salmos. Y este es el género que es más fácilmente definible. Es lo que con más facilidad nosotros podemos definir, entender y encontrar, los himnos. En realidad son cantos de alabanza en tono de triunfo y de gozo. Entonces el tono del triunfo, el tono del gozo. Y vamos a ir mirando después los números y vamos a ir leyendo y vamos a entender esta característica, ¿verdad?, de estos himnos, de estos cantos de triunfo, de gozo. Tiene una estructura y vamos a mirar esta estructura y después vamos a procurar aplicarlo también en el mismo salmo, ¿verdad? Primero, introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. Anote, por favor, y vamos a ir mirando un poco, y ya vamos a entrar luego ya y vamos a ir mirando los salmos, así podemos ir definiendo. Hoy seguramente que no sé, vamos a quedarnos con esto, porque la riqueza es impresionante, buscando lo que son los himnos, por ejemplo. Vamos a comenzar con el Salmo, el 8 ya hicimos la vez pasada, cantamos incluso. Vamos a pasar al Salmo número 19. Vamos a mirar un poco el Salmo número 19, por favor. Abran su Biblia, el Salmo número 19, que nosotros encontramos, ¿verdad? La gloria de Dios en sus obras. La gloria de Dios, ¿viste? Ya se dan cuenta, la gloria de Dios, ¿verdad?, en sus obras. Vamos a mirar un poco. Primero lo que vamos a encontrar, decíamos, introducción, cuerpo y conclusión. Introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción consiste generalmente en una invitación a la alabanza. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese comienza ahí el 19, ¿verdad? Es interesante. Vamos a ver un poco. El firmamento proclama la gloria de Dios. Se dan cuenta, te está abriendo. Invita a la alabanza, dirigida a seres diversos de la tierra o del cielo. ¿Viste? El cielo, comienza luego por ahí ya. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día transmite al otro su mensaje y las noches se van dando la noticia. ¿Se dan cuenta? Entonces es como una invitación, una introducción que te está haciendo. Te está hablando aquí del cielo, te habla del firmamento, te habla del día, te habla de la noche. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Bueno, ahí ya va a comenzar el cuerpo entonces. Pero la introducción te está diciendo desde dónde vamos a comenzar esta alabanza. El cielo, la tierra. Y entonces, todo esto están invitados para que entren
en la alabanza de Dios, para que celebren el nombre de Dios. Vamos a ir mirando un poco, vamos a ir comparando, me parece que va a ser más interesante eso. Miremos un poco las otras introducciones. Es el 19. Miren, ahora vamos a ir pasando así rápidamente estudiando el número 29. ¿Cómo se nos presenta el número 29? El título que tiene mi Biblia, no sé el de ustedes, es La grandeza del Señor revelada en la tempestad, ¿se dan cuenta? Por eso que nos decía recién que es lo más fácil, los himnos son los más fáciles de detectar. Y mirá que lo que nosotros estamos haciendo es estudiar con gente que han quemado pestañas años y años y años. Nosotros ahora, nuestro estudio, por lo menos lo que estamos haciendo aquí a través de Ñande Yarañe, entonces no estamos improvisando cosas, ¿verdad? Sino que estamos haciendo sobre estudios y estudios y estudios de personas que han quemado la pestaña y que han estudiado. Y entonces siempre para los estudios, siempre se hacen lo que nosotros le llamamos el estudio comparativo. Entonces te pone el Salmo 8, te pone el Salmo 19, te pone el Salmo 29, entonces todo escrito, ¿verdad? Uno con el otro, frente a frente, por decir así. Eso se llama sinopsis, los sinópticos, es decir, ir mirando frente a frente y comparando. Y después se van sacando las conclusiones. No es que vos leas una vez y ya, no, tranquilo. Vamos a mirar primero la estructura, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Miren entonces el Salmo 29. Aclamen al Señor, hijos de Dios, ¿viste? Es una invitación a la alabanza. Está comenzando y le está diciendo, hijos de Dios, dale, fuerza. Aclamen a Dios, hijos de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Viste que es una invitación lo que nosotros decíamos. La introducción normalmente comienza con una introducción que es una invitación a la alabanza. Y aquí te está diciendo, aclamen, aclamen. Después el versículo 2 de nuevo te vuelve a decir, aclamen la gloria del nombre del Señor. Es siempre una invitación a la alabanza. Es siempre una invitación entonces a aclamar a Dios. Adórenlo al manifestarse su santidad. Siempre te está insistiendo, ¿verdad?, en que tiene que haber una alabanza, que tiene que haber una adoración, una aclamación a Dios. Y después ya comienza el cuerpo, en realidad, desde el 3. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor está sobre las aguas torrenciales, etc. Bueno, eso ya vamos a entrar posteriormente. Ahora lo que quiero hacer es simplemente mirar este primer elemento que los himnos tienen. ¿Qué es lo que el himno tiene? No se olviden, escriban ahí y grábenlo. Lo primero que un himno, o sea, para clasificarlo y para saber a qué género está perteneciendo ese salmo, es la invitación a la alabanza. Vamos a mirar otro número, el Salmo 33. Este salmo es fenomenal, ¿verdad? Este salmo me encanta, por lo menos a mí me encanta, no sé si a ustedes les va a encantar, pero por lo menos a mí me gusta mucho. Himno, te dice luego, himno de alabanza al poder de Dios. Himno de alabanza al poder de Dios. Miremos un poco la introducción, a ver cómo nos invita a esta alabanza. ¿Viste? Ya comienza con la invitación. Aclamen justos al Señor. ¿Viste? Ya le está llamando a alguien para iniciar lo que va a ser el himno, que va a ser un himno de alabanza a Dios Padre. Y entonces la invitación es reunir, a ver, ¿quiénes? Ustedes, hijos, aclamen, los justos, aclamen al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Entonces, los buenos. Entonces, esta es la invitación a los justos, a los hijos, a los buenos. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Entonces, te está diciendo aquí un poquitito, ya casi está entrando, no todavía el cuerpo, pero es una invitación todavía. Ustedes justos, ustedes buenos, y háganlo, ¿verdad? Háganlo con la cítara, háganlo con el arpa de 10 cuerdas, entonen verdaderamente un himno nuevo, un canto nuevo, toquen con arpa, profiriendo aclamación. Bueno, ese es el 33. Estamos viendo un poco las introducciones que son muy interesantes. Vamos a mirar el Salmo número 100.
Espero que tengan ahí su Biblia ustedes, ¿verdad? Espero que ustedes no solamente me están escuchando ahí, sino que hoy estamos estudiando, mirando los salmos. El salmo número 100. ¿Qué te dice el salmo número 100? Himno procesional, ¿verdad? Himno, no, 99 o 100 le dije, ¿verdad? 100. Salmo, ahí está. El versículo. Aclame al Señor toda la tierra. Entonces te despierta. Dale, fuerza, tierra, ¿viste? Siempre hay alguien que se le está invitando a la alabanza, al himno. Aclame al Señor, toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Esta frase a mí me gusta mucho, ¿verdad? Cuando dice, sirvan al Señor con alegría. Nosotros teníamos ahí en Concepción, uno de los teatros más lindos que existía, ¿verdad? A mí por lo menos me encantaba, estaba en el patio ahí del Colegio Salesiano, ¿verdad? Cuando uno entraba al patio veía el teatro ahí. Bueno, ese teatro, por donde han pasado muchas personalidades, por decir así, haciendo teatro, haciendo todo. Entre ellos yo también pasé por ese teatro. Bueno, entonces, justamente ahí arriba decía, servid al Señor con alegría. Estaba escrito ahí, ¿verdad? Y no era en pintura, sino que era en relieve, lo mandaban a hacer, así con el revoque mismo, era con el revoque. Servid al Señor con alegría. Y era este salmo. Y decíalo, Salmo 99, nada veina. Salmo 99, 2. Aquí la traducción dice, sirvan al Señor con alegría. Ahí decía, estaba más el español, ¿verdad? Españolizado. Servid al Señor con alegría. Pero eso nomás se me quedó, ¿verdad? Y es, aclamen al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Bueno, y así va. Bueno, vamos a ver el último para no cansarles, porque aquí hay muchos y muchos. Vamos al 146, a ver un poco qué nos dice el 146 en su introducción. Después ustedes tendrían que mirar más, o sea, yo les tendría que enviar también seguramente algún material para que ustedes puedan leer más. Pero en fin, alabanza a Dios, defensor, ¿verdad? Es una alabanza a Dios que defiende a aquellos que están oprimidos. Comienza con el aleluya, pero después es importante, alabanza al Señor, porque Él, ¿verdad?, defiende a los que están oprimidos por algo, ¿verdad? Nosotros pues lo vamos aplicando. Entonces comienza diciendo, alaba al Señor, alma mía, ¿viste? Es una invitación. Alaba, Señor. Alaba al Señor. Le invita a quien, alma mía, le está invitando a mi propia alma. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Bueno, eso ya viene el cuerpo. Pero aquí comienza simplemente con la invitación. Esta invitación sí que es cortita, ¿verdad? Porque ahí nomás es, alaba al Señor, alma mía. Con eso comienza. Esa es la introducción. Porque estamos diciendo que la introducción principalmente consiste en esa frase o en esas frases o en esos versículos que invitan a alguien para la alabanza, ¿verdad? Puede ser entonces, decíamos, invitación a alabanza dirigida a seres diversos de la tierra o del cielo para que celebren el nombre del Señor. Alaba al Señor. Sus atributos y sus obras, ¿viste? Todo lo que compone la tierra, el cielo, los mares. Ahora, en el cuerpo, ahora vamos a la segunda partecita. El cuerpo del Salmo se motiva la alabanza, es decir, la grandeza de Dios, sus obras prodigiosas en la naturaleza, en la historia. O sea, ¿qué hizo Dios? Eso es lo que es el cuerpo. Primero, es casi con un imperativo. Alaba al Señor. Ese salmo mismo, 146, alabaré al Señor toda mi vida, mientras yo exista, cantaré al Señor. No confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo. Miren un poco el Salmo 147 también, que es el siguiente. 147 dice, qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. Qué bueno es cantar, ¿verdad? 147. Después también el 148. Alaben al Señor desde el cielo.
alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Bueno, esta es una alabanza total. Esto sí que tiene como introducción hasta prácticamente el versículo 8. Recién en el versículo 9 estamos entrando en el cuerpo, verdaderamente, como decíamos, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Se motiva la alabanza, la grandeza de Dios, sus obras prodigiosas en la naturaleza, su historia, su benevolencia especial para con el pueblo de Israel o con los justos. Entonces, en esta parte, formula el poeta cuánto la historia y la teología le han revelado a su Dios. Eso tenemos que tenerlo en consideración entonces, y esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, el cómo aquí encontramos ese cuerpo que se hace alabanza para Dios. Bueno, vamos a volver enseguida, vamos a una pausa, un ratito, tomen ahí su agüita, su juguito, y volvemos con más Ñande Yara Ñe, reflexiones así en una forma espontánea que estamos haciendo sobre los salmos. YouTube, Ñande Yara Ñe TV. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, entonces seguimos con Ñande Yara Ñe TV aquí por YouTube. Estamos transmitiendo y estamos haciendo así un, no sé si coloquio puedo decir, o por lo menos una presentación general, un compartir sobre los salmos. Estamos mirando también algunos de estos salmos. Estamos mirando la primera partecita dentro de la literatura, dentro de este género literario, porque decíamos que hay una variedad de géneros literarios y también decíamos que es bastante difícil la clasificación, o sea, nosotros muchas veces, claro, tenemos una mentalidad muy occidental, muy griega, y dentro de eso queremos siempre meter todo en una clasificación y meter y ser bien exactos, y ahí entonces, pastilla villica, enseñamos cuadrado, ponaña y yo, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquí tenemos que entender que los salmos, por ser poemas, por ser cantos, por ser oraciones, por ser súplicas, que tienen elementos muy interesantes que entra también dentro de la métrica de toda una literatura, dentro de la métrica de toda una lengua también que es el hebreo, los sonidos. Entonces no es fácil encontrar palabras para traducir y para decir, y sobre todo
con esas palabras que nosotros podamos expresar el contenido de lo que el autor sagrado te está diciendo, con ciertas expresiones que son expresiones culturales. Son expresiones culturales. Las expresiones culturales son muy propias, como se dice, valga la redundancia, son propias de una cultura, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos mirando aquí dentro de lo que significa el cuerpo, decíamos. El cuerpo del Salmo motiva la alabanza, el por qué estamos alabando la grandeza de Dios, sus obras prodigiosas en la naturaleza, en la historia, su benevolencia. Vamos a mirar un poco entonces ese aspecto, esa característica. Busquemos el Salmo 117. 117, por ejemplo, nos va diciendo y nos va animando. Este sí que es cortito, ¿verdad? Hasta podemos aprenderlo de memoria, si quieren ustedes, ¿verdad? 117. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos. Alaben. Es una introducción, ¿verdad? Y aquí después te dice, porque es inquebrantable su amor. O sea, aquí te pone la razón. Esto nosotros lo consideramos de esta manera, le consideramos el cuerpo, que te habla de la grandeza del Señor. O sea, ¿por qué yo estoy alabando? ¿Por qué estoy motivando? ¿Por qué yo te estoy diciendo alaben al Señor? Va, ere, de J alabar güero sapucay de beñan de yara. Y entonces te doy la motivación, se motiva. Y este salmo que acabamos de decir, el 117, el versículo 2 dice, porque es inquebrantable su amor. En el 1 te dice, alaben al Señor todas las naciones, dale, todas las naciones, fuerza, vamos a alabar. La invitación a la alabanza, la introducción. Glorifíquenlo todos los pueblos. ¿Por qué yo tengo que glorificar y alabar al Señor? Ahora te dice en el versículo 2, porque es inquebrantable su amor por nosotros. Su fidelidad permanece para siempre. Este prácticamente tiene la segunda parte, la primera y la segunda, ¿verdad? Que es el cuerpo. Pero nosotros decíamos que siempre tenemos introducción, cuerpo y conclusión. En este caso, el Salmo 119, su conclusión es la palabra aleluya. Aleluya es el grito de júbilo, aleluya, y termina con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco otro, a ver, el 135, miren por favor el 135, a ver cómo lo tenemos al 135. Dice lo siguiente, el 135, acción de gracias por los beneficios de Dios. Aquí luego ya la motivación, o sea, el cuerpo, el por qué. El cuerpo era para agradecer la grandeza del Señor, sus obras prodigiosas en la naturaleza, en la historia, su benevolencia, en especial por el pueblo de Israel. Vamos a mirar un poco entonces en qué elemento con qué elemento distintivo encontramos el Salmo 135. Alaben el nombre del Señor, ¿viste? Siempre la invitación a la alabanza. Alaben los servidores del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios del templo de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno. Ahí está ya. Alaben al Señor y ya te da una cierta motivación, porque Él es bueno. Pero sigue la invitación todavía. Canten a su nombre, porque Él es amable. Porque el Señor, ahí está, porque el Señor eligió a Jacob. Aquí ya te pone una motivación profunda por el cual me está invitando. Aquí entonces estamos entrando en el cuerpo. El cuerpo del Salmo es lo que me va a motivar y me va a decir el por qué yo estoy cantando. En este caso, nosotros estamos en uno de los géneros, el primero, el más común, que es el de los himnos de alabanza, el de cántico, ¿verdad? Después sigue, sí, yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios está sobre todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en los océanos. Levanta las nubes desde el horizonte, ¿viste? Entonces te está dando la razón, el por qué. Con los relámpagos provoca la lluvia, saca los vientos de sus depósitos. O sea, te está contando y te está narrando. Te invito yo a la alabanza. Alaben el nombre del Señor, alaben los servidores del Señor. Vos le preguntáis, ¿por qué yo te tengo que alabar? ¿Y por qué yo le tengo que alabar a Dios? Porque Él hirió a los primogénitos de Egipto, tanto a hombres como a los animales. Porque el Señor realizó señales y prodigios.
en medio de ti, Egipto, contra el faraón y todos sus ministros. Entonces este es el cuerpo de este salmo. Y te va dando la motivación y te va contando. ¿Qué más hizo? Derrotó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio sus territorios en herencia a su pueblo Israel. Bueno, así sí, no vamos a leer ciertamente todo el Salmo, pero en fin, vamos encontrando así elementos muy interesantes. Miramos un poco el 114, a ver cómo se nos presenta esta parte del cuerpo. Entonces el 114 dice, himno es un himno pascual, es un himno pascual, el 114. ¿Y cómo se presenta este Salmo 114? El Salmo 114 dice, cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo de extranjeros, Judá se convirtió en el santuario, la tierra de Israel fue su dominio. Comienza con el aleluya y solo eso, ¿verdad? El grito de júbilo. Gritemos a Yahvé, quiere decir, aleluya. Porque mira que esa es una invitación, ¿eh? Nosotros nomás no sabemos que el aleluya, está queriendo decir, halel quiere decir grito, gritar. ¿A quién? A Yahvé. Griten a Yahvé, eso es lo que está diciendo. Aleluya, aleluya, gritar a Yahvé. Entonces, aleluya. Entonces con eso vos entendés que la introducción de este salmo, el Salmo 114, es muy cortito, porque solamente su invitación es griten a Yahvé. Esa nomás es su introducción. Es como que yo me voy, dale, socio, griten a Yahvé, o gritemos a Yahvé. Y después entonces ya comienza el cuerpo. Este es interesante. Y te cuenta, ¿verdad? En este cuerpo. Esto es una historia que te va a ir contando en esta narración, ¿verdad? Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo de extranjeros, Judá se convirtió en su santuario, la tierra de Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya te pone el cuerpo, te está motivando. ¿Qué es lo que pasó? Israel, cuando saliste de Egipto, cómo el Señor te acompañó. Qué alegría que hubo. Judá se convirtió verdaderamente en ese santuario de Dios. Y así, te va narrando. Y después va mirando más. Miren, por ejemplo, cómo continúa, ¿verdad? En el versículo 5. ¿Qué tienes, mar? Le hace una pregunta al mar. ¿Por qué huyes? Qué interesante. ¿Qué tienes, mar? Se refiere entonces al Mar Rojo, ¿verdad? Que ellos van a atravesar después. Es como que el mar huye y se va abriendo, entonces es donde va a ingresar el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero viste que lo está diciendo de una manera poética, toda una historia de salvación. Es lo que está diciendo, pero lo dice de forma poética. Y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? La misma cosa. Capítulo 6 del libro de Josué, ¿verdad? Cuando el río Jordán también se parte, como si fuese el Mar Rojo, cuando van a entrar a la tierra prometida. Entonces lo hace en forma de poesía y te dice, y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros? Y ustedes, colinas, como corderos. Tiembla tierra delante del Señor, ante el rostro del Dios de Jacob. Y Él que convierte las rocas en estanques y los peñascos en manantiales. O sea, esta es la causa. Ahora también no seamos tan cerrados, ¿verdad? Nosotros mismos, que cuando nosotros estudiamos se nos dice hay una estructura. Esta es una estructura general. Algunas veces la estructura no siempre responde a todos los salmos. Una introducción, la que vimos anterior, el Salmo 114, ¿verdad? Decíamos nosotros que ese salmo no respondía así directamente. ¿Por qué? Porque, o sea, responde bien según nuestra estructura que estamos estudiando, pero su introducción es solamente la palabra aleluya, aleluya, y después ya comienza el cuerpo. Ya te va motivando el por qué tenemos que alabar a Dios, cuáles son las razones, ¿verdad? Entonces por eso le estoy diciendo, tenemos que estar bien atentos para después ir metiendo dentro de una estructura. Por eso es que estoy queriendo con ustedes también ir mirando todos estos elementos. Ahora, en la conclusión,
pasamos entonces a la conclusión, se hace una síntesis del tema, una síntesis. Invitar el cuerpo y después ahí se concluye. ¿Concluimos con qué cosa? Con la bondad del Señor. Se repite de nuevo lo que te dice al comienzo, con una nueva invitación a la alabanza, que vamos a seguir bendiciendo al Señor. Por ejemplo, dice, nosotros los vivientes bendecimos al Señor, desde ahora y para siempre, aleluya. Bueno, otro. Te invocaré en el nombre del Señor, en presencia, etcétera, en medio de ti, Jerusalén, aleluya. Bueno, en fin. Este género que nosotros le llamamos los de alabanza o los himnos, su origen posiblemente es en una celebración o en las celebraciones que tenían de victoria, de victoria. Es decir, después de alguna guerra, después de alguna situación, cuando el pueblo celebraba la victoria con sus soldados, el ejército que volvía después de una victoria, entonces posiblemente estos son los elementos que encontramos aquí que nos hacen entender, ¿verdad? Desde dónde tenemos que mirarlo. Ahora, el género pudo estar muy bien en su origen en la celebración de una victoria, de una guerra, cualquier acontecimiento histórico feliz también para el pueblo, o en el cuadro de las fiestas también anuales, las fiestas anuales, donde nosotros también damos gracias al Señor. Pero se dan cuenta que todos estos himnos, estas alabanzas, estos poemas, tienen un origen dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto histórico. Porque a mí me sorprende que muchas veces la gente mira el libro, la Biblia, como algo mágico, como algo que no sé quién escribió, que pum, te tiró ahí, y incluso cuando te lee Apocalipsis, esas cosas, dice, mira, lo que dice ahí se va a cumplir en cualquier momento, ya se está cumpliendo. El Apocalipsis siempre se cumplió ya en el año 2000 años atrás, cuando se estaba escribiendo, se cumplió en la vida del hombre y se va cumpliendo, hoy también se está cumpliendo. Entonces eso que viene y que me dice, mira, aquí en el Apocalipsis luego dice, como si fuese que hace 2000 años no se cumplió nada. No, eso se escribió para hace 2000 años, que después nosotros lo hacemos memorial y que se va cumpliendo todos los días, ¿entendiste? Eso se cumple todos los días. Entonces por eso que tenemos que entender bien lo que significa el género literario. Aquí también es la misma cosa. Cuando estamos estudiando los salmos, cuando estamos estudiando los himnos, nosotros entonces volvemos a entrar a un contexto histórico. Esto se escribe dentro de un contexto histórico. Por eso decíamos que cae muy bien una victoria o cualquier acontecimiento feliz del pueblo, y sí, eso lo cantaban, ¿verdad? En el cuadro de unas fiestas anuales. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos himnos, poesías, cantos. No sé, yo me iba a una fiesta y escuchaba ahí, por ejemplo, cuando estaba en Argentina, cualquier canto que hacíamos los paraguayos, ahora nos reuníamos y comenzábamos con qué cosa, galopera. Esa música la utilizamos en todas las fiestas. Y después te va otro y le cantaba. O sea, son cantos que se van utilizando, ¿verdad? De acuerdo a lo que te está diciendo, se podía utilizar en cualquiera de esas fiestas. No también solamente en una fiesta de victoria cuando está llegando el ejército venciendo. No es que las guerras existen todos los días, ¿entienden? Pero se podía utilizar en otro momento, cuando uno da gracias a Dios, o cuando uno se encuentra y se cantaba y se rezaba, ¿entienden? Entonces, por eso que tenemos que ser muy abiertos y tenemos que entender. Ahora, el contexto histórico. ¿Cuándo se escribió? Ese puede ser diferente. Es como decir, Trece Tuyutí, ¿cuándo se escribió? Cuando ahí R. Fernández, estando por Concepción, ¿verdad? Entonces escribió eso. ¿Cuándo? Este poeta concepcionero, ¿verdad? R. Fernández. ¿Cuándo él escribe eso? Es un poco difícil. Concepción Yerere, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo él escribe esas cosas? Y bueno, posiblemente cuando él está dando vuelta por ahí, de aquí para allá, no sé, en un momento en que se sintió inspirado, entonces comienza a escribir esas cosas, ¿verdad? Comienza entonces, pero el aspecto histórico de Trece Tuyutí o lo que sea, y que te narra ahí lo de Nanagua y listo, y adelante. ¿Por qué? Porque él sabe, porque él estuvo, conoció, y más todavía estando en Concepción, conoció a todo lo que fueron, porque
la gran mayoría de los soldados eran concesioneros, era lo que fueron ahí y pusieron el pecho en Anagua, ¿verdad? Entonces, claro, ahí en ese momento lo que se conoce es esa realidad. Entonces esas realidades después vienen. Y después eso se puede utilizar todas las veces que uno quiere, ¿verdad? Todas las veces que uno quiere. Puede volver a utilizarlo. Es un poema épico, es un poema de alegría, un poema de fiesta. Puede utilizarlo cuando vos querés. Bueno, por último, para ir concluyendo entonces esto también, nosotros podemos equiparar, es decir, estos salmos también, por la semejanza de las estructuras y en el tono, un pequeño grupo de salmos que cantan específicamente la divina realeza de Yahvé. La divina realeza de Yahvé. Y esto vamos a mirar entonces porque podemos comparar. Porque también cuando le cantamos a Yahvé, o mejor dicho, cuando el autor sagrado le está cantando a Yahvé, que más o menos tiene una cierta equiparación, tiene sus variedades. Miren un poco el Salmo 47, que ese se va a referir directamente a Yahvé, ¿verdad? Y entonces a la grandeza de Dios, a la grandeza de Yahvé, y entonces van a poder entender, a ver, qué es lo que te está queriendo decir y qué es lo que te está cantando. Dice lo siguiente: himno al Señor Rey del universo. Himno al Señor, ¿viste? Es un himno, ya te está diciendo. Dice, aplaudan, ¿viste? Esta otra vez la introducción. Esta es la invitación. Aplaudan todos los pueblos, y ya te comienza diciendo, aclamen, ¿verdad?, al Señor con gritos de alegría. Segundo, el cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor, el Altísimo, es temible. Él es soberano de toda la tierra. Ahí ya entonces ya te está poniendo el cuerpo, o sea, el por qué. Decíamos nosotros cuál es el motivo de esa alabanza. Primero la invitación, la introducción, y ahora te dice el motivo. Y sigue con el motivo. Vamos a mirar un poco todo el motivo que te va poniendo y todo el motivo que te va dando, ¿verdad? Te dice, Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones y el Señor se sienta en su trono sagrado. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios, de Abraham. Del Señor son los poderosos de la tierra y Él se ha elevado inmensamente. Bueno, se dan cuenta entonces cómo nosotros vamos encontrando, pero este es un salmo, por eso podemos equiparar. Pero este exclusivamente se refiere a quién. Le canta directamente a la realeza de Yahvé. Vamos a mirar un poco más otros salmos. El 93, por ejemplo. Este es un salmo, el 93, que le va a cantar exclusivamente a la realeza de Yahvé, pero que tiene la misma estructura como un himno. Creo que estamos entendiendo bien, ¿verdad? Y mirando un poco así me parece que nos puede ayudar bastante porque aquí estamos descubriendo, y este descubrir me parece muy importante, interesante, porque hay una introducción y en esa introducción hay una invitación a la alabanza. Ahora tenemos paragonando estos que nosotros le llamamos los himnos de la divina realeza. Tiene la misma estructura que los otros himnos, pero que se refiere exclusivamente como tema la realeza de Dios. Es decir, se refiere directamente a Yahvé. Entonces yo les quería también leer el 93, decíamos. Vamos a mirar el 93 y nos dice lo siguiente. El Señor Rey de la creación. El Señor Rey de la creación. Entonces le vamos a alabar a Dios y nos vamos a centrar en la persona de Yahvé. Eso es lo que te está queriendo decir. Entonces hay también himnos que se refieren a la divina realeza de Yahvé. Reina el Señor, ¿viste? Reina el Señor, revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. A ver, si ustedes fueron inteligentes, si están mirando y están leyendo, ¿qué le falta a este? Le falta la introducción, le falta la invitación, ¿verdad? Al cantar a Yahvé. Ya comienza directamente con el segundo, es decir, comienza con el cuerpo. Entonces, ahí, eso es lo que yo les quería decir.
no por eso se rasguen las vestiduras y digan, ay, esta estructura está mal, esta estructura no responde a lo que está escrito, a lo que hemos aprendido. No, no te preocupes. Hay muchos de los salmos que no van a ser cuadraditos y no van a responder, porque lo que está haciendo el estudio bíblico, lo que está haciendo el estudio de los salmos, es procurar, decíamos, procurar clasificar. Y yo hace rato cuando comencé incluso le estaba diciendo que más o menos hay 150 clases, ¿verdad?, donde clasificar. Es decir, que cada salmo es diferente otra vez, ¿verdad? Pero en fin, hay ciertos salmos que se parecen mucho y que mantienen una cierta estructura. Aquí, por ejemplo, nosotros ya salimos. O sea, aquí vos ya no encontrás ese primer toque, esa introducción, ese himno que te invita a la alabanza, ¿verdad? Y que te dice, canten, vengan, pueblo, que esto, que aquello, ¿verdad? No. Ya directamente comienza con el cuerpo y dice, reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido. No se moverá jamás. El trono está firme desde siempre. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor de las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. ¿Viste? Esa es la conclusión. ¿Se dieron cuenta? Ahí al final, en el versículo 5, esa sí que es una conclusión. Como que está haciendo, después de cantar uno a uno por esto, por esto, por esto, aquí entonces te hacen una forma muy general y te dice, bueno, todo esto entonces, Señor, tu santidad que embellece tu casa, etcétera, etcétera, a lo largo de todos los tiempos, ¿verdad? O sea, como dándote la conclusión y el colofón. Bueno, vamos a mirar un poco otro, que está aquí cerca nomás, el 96. También es la gloria del Señor, que es Rey del universo. Se dan cuenta que esto entonces se están centrando y se ponen directamente en esta categoría. Pero la categoría también es siempre importante mirarlo desde este punto de vista. Esta es la gloria del Señor, que es Rey del universo. Canten al Señor, ¿viste? Aquí comienza, esta tiene la introducción. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, día tras día, proclamen su victoria. Hasta ahí una invitación. Otro, también invitación. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Y ahí comienza, desde el 4 recién comienza. La introducción entonces quedó hasta ahí. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. O sea, el por qué. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, ¿viste? Te está dando la razón, te está justificando el por qué yo le estoy alabando a Dios. Los otros dioses son Yaguar Gaireí, te está diciendo, ¿verdad? No son más que apariencia, Yaguar Gaireí, no son nada. Pero el Señor hizo el cielo, ¿viste? Te da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué vos sos Dios? Y siempre vuelvo a insistir. Esta es una pequeña variante, decíamos, dentro de los himnos, porque el contenido principal es el canto, es el himno a Dios Yahvé. Exclusivamente su tema es alabar a Yahvé. Pero entra dentro de la categoría de los himnos. Los dioses de los pueblos, etc., en su presencia. Bueno, y mira, ahora vuelve de nuevo a la invitación, ¿viste? Introducción, cuerpo, te vuelve en la introducción. Entonces, por eso es lo que no tenemos que asustarnos. Entonces, no me busquen como diciendo, no, esto tiene que ser matemática. ¿Dónde está? Introducción, cuerpo, conclusión. Ahí está. Introducción, cuerpo, conclusión. Y siempre, no vas a encontrar así siempre, sino que vas a encontrar introducción, vas a encontrar cuerpo, vas a encontrar conclusión, vas a comenzar ya directamente, como vimos hace rato, con el cuerpo. Por ahí puede ser que comience con el cuerpo y después tenga la invitación a la aclamación. Y después te da, o si no, incluso a lo que nosotros le llamamos como un colofón o como una conclusión, pero que lo importante es, esa conclusión quiere decir que está englobando la idea principal. Eso nomás lo que quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir la conclusión. Ahora, si está en orden, alabado y bendito, y entonces es más fácil para nosotros entender. Pero lo que nosotros tenemos que entender ahora, en todo caso, es esa estructura que se está presentando para poder leer bien los salmos. Bueno, queridos amigos, creo que por el día de hoy
Estamos haciendo ya una horita así de una reflexión linda sobre los salmos. Vamos a seguir mañana. ¿Está? Usted esto mismo, esto ya queda todo grabado. Inviten, envíen a otros compañeros de ustedes que vayan viendo, que vayan estudiando. Tenemos que ir aprendiendo. Es importante que seamos entonces evangelizadores también a través de Ñande Yarañe. Inviten también porque mañana mismo horario está a las 8, a las 20 horas. Vamos a comenzar. Entonces 20 horas, comenzamos una horita, así podemos reflexionar, podemos entender. En lo posible procuramos ser puntuales. Algunas veces nos cuesta un poco porque viste que esto es otro estilo, tenemos que conectarnos, tenemos que poner, aquí está trabajando ya con otro sistema un poquitito más complicado, al estilo televisión, ¿verdad? Entonces ya es en vivo, en directo y todo eso. Otra cosa que les quiero hacer como anuncio, como oferta, desde el lunes próximo, atención, marzo, lunes próximo es marzo, comenzamos el 1 de marzo. No hay feriado para Ñande Yarañe. La palabra de Dios tiene que ser evangelizada. Y mejor luego, porque vamos a tener más tiempo para que podamos comenzar nuestro curso bíblico, como siempre. Lunes, martes, miércoles, etc. Vamos a hacer hasta viernes. El sábado vamos a dejar libre. Y posiblemente vamos a ver si un día a la semana también dejamos libre. Vamos a ver. Entonces, inviten a todos, como siempre, Ñande Yarañe. Yo en estos días, ya en esta semana, les voy a enviar los temas que vamos a tratar. Los lunes vamos a seguir nuestro curso de siempre. Los lunes ese ya es sagrado. Lo de los días lunes ya es sagrado. Los martes vamos a ver cuáles son los temas. Miércoles, jueves y viernes. Sábado vamos a dejar libre. Entonces, para otras cositas también. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, que les anime, les dé mucha fuerza, mucho entusiasmo y sobre todo a vivir desde la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, es decir, hasta mañana, con más Ñande Yarañe Televisión sobre esta reflexión amena sobre los salmos. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.